Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de Fico y el iceberg de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Medellín, pero antes vamos a reseñar 3 momenticos musicales de los últimos 15 días que no podemos dejar pasar porque nos hablan de diferentes visiones del manejo de imagen, del manejo de ideologías, audiencias y de navegar sobre banderas. Ya me van a entender. El primer momento musical que quiero compartirles es una joya del pasado que nos trae evidencias arqueológicas casi sobre el talante camaleónico de un influencer convertido en senador del Partido Verde, transmutado en senador del Centro Democrático y de ahí transmutado nuevamente en senador del Centro Democrático, matoneador misógino llamado J.P. Hernández. No sé si este es un camino de quitarse máscaras o de ponérselas, solo él sabrá. Era un bebé. Ajá, sí señores, esto es Juan Grande Cel, desde Colombia. Y no me digas que no te la sabes. Me la sé. Señor mi Dios, al contemplar los cielos en el firmamento. ¡Wow! Espectacular. Sobre todo porque nos sirve para detectar el mix de mensajes que JP logra crear en este video. Por un lado, crea un mensaje basado en el look emo, mezclado con un aire rockero punqueto que le llegaría a un target group muy específico y muy de aquella lejana época. Pero además lo mezcla con merengue, que es un target group un poquito diferente del punqueto rockero. Y sobre eso mete letras que le cantan al Señor mi Dios. O sea, JP le quiere llegar a todos y por donde pueda se va metiendo, básicamente. Cuando uno ve ese video, pues piensa que era previsible que pasara de youtuber, en donde uno encuentra de todo, al Senado, un sitio con una fauna y flora bastante compleja. La segunda nota musical de esta quincena corre por cuenta del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el señor Coscorrón, que al parecer está buscando humanizarse ante su audiencia y ante nuevas audiencias, supongo, compartiéndoles las playlists de su predilección a través de videos como este. Fíjense por favor en los ojos y la boca de este personaje. Y durante todo este mes de marzo, mis playlists van a versar sobre baladas románticas. Hoy les traigo 10 canciones. ¿Cómo te olvido? De Hernán Zaraza. No puedo dejar esa cancioncita porque seguro me dañé el video. Insoportablemente bella, de Hernando Zúñiga. Insoportablemente bella. O sea... ¿Qué será de ti? De Roberto Carlos. Da miedo, yo sé que no es inteligencia artificial, pero parece inteligencia artificial, a lo bien. Es como si su inteligencia natural le diera para articular ideas y discursos, pero no le da para entrar en el terreno del emocional, o más bien en el terreno de emociones positivas como la empatía, la alegría, el romanticismo, el entusiasmo. No, nada de eso se le da naturalmente a Germán Vargas Lleras. Esto no es sinónimo de que no sienta nada, el pisco algo debe sentir, pero cuando se trata de compartir esas emociones, como que él solo puede compartir naturalmente la soberbia, el arribismo o el desespero. ¿Usted es de los hombres que lloran? No, No llora fácil. no, ¿Recuerda la última vez que lloró? no. No. ¿Su momento más feliz cuál fue? Pues muchos, no recuerdo. No hay uno en particular. Las preguntas tan chimbas. No, ¿sabe qué, doctor Vargas Lleras? ¿Sabe qué? Con estas preguntas uno conoce un poco la personalidad y al final de cuentas los candidatos presidenciales son personas y la personalidad dice mucho de quiénes son, porque al final son personas las que toman las decisiones. Y finalmente, en nuestro recuento de momentos musicales de la quincena tenemos las declaraciones de Shakira sobre la película Barbie que sacudieron las redes sociales. La entrevista se titula El feminismo She-Wolf de Shakira, o sea, algo así como el feminismo de loba de Shakira. La entrevista es larga, hablan de muchas cosas chéveres, muy bonito todo, pero cuando le preguntaron qué opinaba de la película Barbie, dijo que sus hijos la habían odiado, que habían sentido que era una película castradora.
Hasta ahí todo bien porque los chinos pueden pensar lo que quieran sobre la película y su mamá puede boletearlo si quiere, pero lo que se puso peludo fue lo que dijo a continuación, abro comillas. Estoy de acuerdo con mis hijos hasta cierto punto. Me gusta la cultura popular cuando empodera a las mujeres sin quitarle a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza para que podamos hacer lo que queramos sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Ay, Jackie. ¿Por qué estas afirmaciones nos despelucaron? Por un lado, porque no entendió un carajo de la película, dado que nunca plantea quitarle a los hombres la posibilidad de ser hombres proveedores, y de hecho lo que menos hace Ken en toda la película es proveer antes y después de que pase por su viaje. Y eso no es ni tan grave porque, ok, Jackie tiene derecho a no entender la película, pero por otro lado, y esto sí es lo que debería entender, ya que anda tan encaramada en la bandera del feminismo, o al menos montada en el asta de la bandera, lo que tendría que entender Jackie es que cuando dice que la esencia del ser hombre es ser el proveedor y la esencia de la mujer es la feminidad, está reivindicando los postulados básicos del patriarcado que el feminismo busca replantear. Es decir, Shakira tiene una lógica mental que va en dirección completamente opuesta al feminismo. Y como que ni se dio cuenta. Yo creo que ni se dio cuenta. Ella se ha puesto en plan, mira qué feminista que soy, cuando la realidad es que debería andar diciendo, mira qué buena soy exprimiendo al feminismo. Sería bueno que se limitara a ser la diosa del mercadeo que es, porque en ese ámbito es una berraca camaleónica. O sea, Shakira ha hecho de todo y todo lo ha hecho muy bien. Se mueve como pez en el agua cambiando de disfraz para lograr un marketing mundial impresionante. O sea, ahí sí, diosa total. No entiendo por qué no se limita solo a eso. ¿Cuál es la vergüenza de andar en esas? ¿Maluma pide perdón por andar en esas? No. ¿Se inventa alguna bandera por andar en esas? No. Es descaradamente mercachifla y no le importa. Yo creo que Shakira podría asumirse como el camaleón que es sin excusarse por eso, así como lo hace Maluma y así como lo hace JP. Cero disculpas por cambiar de piel una y otra vez. Tenaz, acabo de poner a Shakira al nivel de JP. Hay que decir que eso es darle mucho nivel a JP. Desde Colombia. Ahora sí, entremos en materia y lo podemos hacer siguiendo en la línea de las banderas que se levantan por conveniencia y que en ese orden de ideas quedan como banderas de papel más bien, y que en este caso tiene que ver con la bandera levantada chimbamente por Fico con respecto a combatir la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes en Medellín. Para los que no estén contextualizados, que no sepan a qué me refiero, que lo dudo, pero aquí va un breve resumen. El pasado viernes 29 de marzo, Viernes Santo, un extranjero pedófilo y explotador de menores se le voló a la policía de Medellín luego de que lo encontraran el día anterior en la habitación de su hotel con dos niñas, una de 12 y otra de 13 años. Por alguna razón, el asunto se volvió noticia, porque si no es así ni nos enteramos, y seguramente ese viernes eso estaba pasando en muchos otros lugares de Medellín. El caso es que el grueso de los medios de comunicación empezaron con el típico tono de siempre de ¿alguien quiere pensar en los niños? Pero pocos decían, ¿alguien quiere decirnos el nombre del hotel? ¿Alguien quiere decirnos cuál es el nombre del dueño del hotel? ¿Alguien quiere decirnos el nombre del pedófilo explotador? ¿Alguien quiere decirnos qué policías fueron los que no lo retuvieron? ¿Alguien? Afortunadamente, todas estas preguntas empezaron a ver la luz gracias a las redes sociales y tanto el cubrimiento de los medios como el accionar de la policía comenzó a mutar un poco. El 30 de marzo, un día después de que el explotador pedófilo se le hubiera volado a la policía, bueno, técnicamente no se les voló porque como no lo habían capturado, pues no se les voló. Básicamente, el 30 de marzo, un día después de que el pedófilo explotador sexual regresara a su casa a contarle una anécdota buenísima a sus amigos treintañeros sobre sus aventuras en el tercer mundo con la policía y los menores del tercer mundo, solo ahí titulaba así Blue en su página web: sellan hotel en el poblado de Medellín por permitir ingresos de extranjero junto a dos niñas. La policía suspendió la actividad comercial del establecimiento. Así como lo hizo Blue, muchos otros medios seguían hablando de la noticia sin mencionar que el hotel se llamaba Gotham, que pertenece a un canadiense, o que el explotador se llama Timothy Allen, que tiene 36 años y que es oriundo de Ohio, Estados Unidos. Sin embargo, gracias a que muchas personas empezaron a notar todos estos vacíos, el 31 de marzo, es decir,
4 días después de que fuera encontrado este hombre con las niñas, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, apareció en X con un trino del que voy a resaltar algunas cosas. Dice así: un solo hecho donde se demuestra que se presenta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes debería ser causal suficiente para aplicar extinción de dominio a un bien. Un cierre de apenas 10 días es ridículo. De acuerdo, pero si se pone serio con esa afirmación, va a hacerle extinción de dominio a muchos lugares en Medellín. Continuemos. Como sociedad no nos podemos conformar con esto. El ciudadano estadounidense que fue descubierto en su hotel en compañía de los menores de edad debería estar tras las rejas y no de regreso a su país. Este depravado está ampliamente identificado. Gracias. Está lejos, plenamente identificado. Chévere. Y aquí viene lo mejor, lo que más me gusta del tono del trino. Que ni crea que se salió con la suya. Las menores de edad están bajo la ruta de protección. Es una realidad que no vamos a ocultar. Esto es lo que más me interesa para la píldora de hoy. Esta solo es la punta del iceberg. Uno esperaría que si el alcalde dice que no va a ocultar esta realidad y que esta es la punta del iceberg, es porque él tiene claro qué hay debajo de esa punta y va a empezar a hablar de eso, ¿no? Sin embargo, ¿con qué nos salió? Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, por favor suscríbanse, activen la campanita y si quieren hacer alguna donación, busquen el corazoncito que dice gracias aquí abajo y elijan el monto que quieren donar. Dicho lo anterior, volvamos al video. Se han venido haciendo varias intervenciones importantes donde desde hace 18 días tenemos presencia permanente las 24 horas con policía, donde avanzan las investigaciones también con fiscalía, con policía. A ver, esto es chistoso. Hace 18 días están haciendo el trabajo 24/7, pero lo que sucedió con el gringo sucedió hace 5 días. Parece que no funciona mucho, pero bueno. Hay un gran problema alrededor del trabajo sexual, de la prostitución y peor aún, de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué menciona que el problema está en torno al trabajo sexual? Guarden eso en la nevera. También de comunidades indígenas que se asientan en términos de mendicidad, donde los niños también terminan siendo explotados. Comunidades indígenas que se asientan. Dios mío, manden al congelador también eso. Y a grandes problemas, medidas radicales, fuertes y contundentes. Nosotros tenemos claro que esta es una de las metas, que es recuperar esta zona de la ciudad sin descuidar las otras. Y por eso quiero anunciar la firma de 2 decretos. No sé por qué intuyo que no me va a cumplir con esto de radicales, fuertes y contundentes, pero avancemos y lo voy a poner aceleradito porque este muchacho habla muy despacio, van a ver que no notan casi la diferencia. El primero es por medio del cual se disponen medidas provisionales para prevenir y mitigar las alteraciones extraordinarias de seguridad relacionadas con la explotación sexual comercial. ¿Son extraordinarias estas alteraciones de seguridad? Fico. Se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público en el área identificada en el decreto, que compone básicamente zonas como el Parque del Poblado, zonas alrededor también del Parque Lleras. No entiendo, ¿por qué si la punta del iceberg es la explotación de niñas, niños y adolescentes, suspende el trabajo sexual? No contesten rápido. Dejen reposar la pregunta. Cuando vemos justamente la problemática social, pero en términos de orden público que se está generando en esta zona, al entender que no es básicamente una oferta de servicios sexuales. Un momento, gente, qué pena interrumpir tanto al muchacho, pero a ver, dice que hay que trabajar esta problemática social, pero en términos de orden público, ¿cómo así? O sea, ¿solo en términos de puertas para afuera? Porque el problema de la explotación y trata de niñas, niños y adolescentes en Medellín no sucede de puertas para adentro. Y aparte, esta problemática solo importa si afecta el orden público. Yo no sé, no puedo evitar pensar, por ejemplo, en Juliana Zamboní, aquí en Bogotá. La muerte de ella no afectó en absoluto el orden público. Porque nosotros no podemos prohibir, por ejemplo, el trabajo sexual. Está protegido inclusive por la Constitución. Pero lo que sí tenemos es que cuidar a quienes también prestan esos servicios, esos trabajos sexuales, al entender que hoy básicamente toda esa zona está y lograron un control, diferentes zonas y estructuras criminales como la terraza, como la raya,
como Robledo y otra organización que tienen presencia en el lugar, y lo que hay es un tema de una red de trata de personas. Esto está muy extraño, la verdad. Dice, vamos a cuidar a las trabajadoras sexuales, pero vamos a restringirles el trabajo porque lo que hay es un negocio de trata por cuenta de bandas criminales. Y adicionalmente, decir que las bandas se tomaron la zona, me parece que borra un poco el hecho de que las alcaldías no han hecho presencia en esas zonas, no han acompañado a las trabajadoras sexuales que están en esas zonas y no ha controlado la presencia de las bandas que dominan muchos negocios que hay ahí. Y esto no tiene 5, 10, 15 años. Esto es muy antiguo. Lo que quiere decir es que se prohíbe a partir de hoy y durante 6 meses de manera temporal la oferta y la demanda de servicios sexuales en el sector del Parque Lleras, del Parque El Poblado, del Parque de la Presidenta y Provenza y todos estos sectores cercanos. ¿Por qué se genera esta prohibición? Y basándose básicamente de manera temporal es en el accionar de las estructuras criminales en dichos lugares. Tenemos que controlar la zona. ¿Qué tiene que ver controlar la zona con impedirle a las trabajadoras sexuales trabajar? En serio, si las trabajadoras sexuales no están trabajando, ¿las bandas desaparecen? ¿Dejan de trabajar? ¿O es más bien que así no se nota que las bandas están por ahí? Que es muy importante que todas esas medidas van acompañadas no solo en términos restrictivos, sino entendiendo que es una población vulnerable quienes prestan los servicios sexuales y quienes son trabajadoras o trabajadores sexuales tienen que tener también todo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín en todos los componentes sociales de restablecimiento de derechos, de autonomías económicas y de nuevos proyectos de vida. Por eso nos acompañan también Valeria Molina como secretaria de Mujer y nos acompaña también Sandra Sánchez como secretaria de Inclusión Social. ¿Qué medidas de acompañamiento se han puesto en marcha antes de estos 6 meses? ¿Antes de los últimos 5 años? ¿Antes de los últimos 10 años? ¿Cuáles son las medidas de acompañamiento que está usando la alcaldía y que, por lo visto, no están funcionando? Y aquí voy a saltar a otro detalle muy coqueto que nos habla de cómo nuestro capitán revisa el iceberg con el que se está estrellando. Y aquí no vinimos a ocultar problemas, venimos a reconocerlos. Hay una situación grave, difícil, lo dije desde el primer día de gobierno, se han venido tomando unas medidas y estas son otras medidas excepcionales. Nos sentaremos en las diferentes mesas de trabajo, claro, con el sector hotelero. Nos sentaremos con los representantes de los negocios de bares, de restaurantes. ¿Por qué se sienta con el sector hotelero y con los dueños de bares y no se sienta a hablar, por ejemplo, con la policía? Que siendo que debe tener tanta práctica en esto, no reaccionó bien el fin de semana pasado. ¿Por qué no hablar con la policía? ¿Por qué no revisar lo que está haciendo la policía? Y adicionalmente, ¿por qué no sentarse a hablar con las trabajadoras sexuales que están organizadas y que tienen mucho para aportar en la conversación? O sentarse con las organizaciones que están trabajando junto a las trabajadoras sexuales. Incluso, ¿por qué no se sienta también con las organizaciones que están en contra del trabajo sexual? ¿Por qué no se sienta a hablar del tema con todos los matices con la gente que más lo conoce? Porque al parecer él no lo conoce tanto. Y ya para dejar ir esta intervención, vamos al último punto. Yo invito a quienes ejercen el trabajo sexual, a quienes ejercen la prostitución, de que cuentan con la Alcaldía de Medellín a través de procesos sociales y económicos para que busquen otro tipo de vida. ¿Por qué las invita a buscar otro tipo de vida en vez de sentarse a hablar con ellas para entender cómo es la vida que están teniendo? ¿Por qué? Hemos visto también con mucha preocupación cómo especialmente en zonas como la 10 y en otras zonas básicamente están también asentando en más de un 90% población venezolana y mujeres dedicadas justamente al tema de la prostitución, agravada por la situación donde huyen de una dictadura, donde llegan a nuestro país y encuentran... Ok, Fito no podía hablar de las mujeres venezolanas sin dejar de mencionar que vienen huyendo de una dictadura gracias por la pequeña instrumentalización de su historia de vida. Me parece que se queda corto con muchas cosas de lo que uno esperaría de este capitán para decir vamos bien, no nos vamos a hundir. Yo, por ejemplo, me quedé esperando mínimo la vaca. Porque es que si el miércoles 3 de abril, tras 2 semanas de campaña, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reportó que la vaca para las vías 4G del departamento superó los 4.000 millones gracias al aporte de 12.438 personas, pues no sé, uno se pone a pensar, ¿qué se podría hacer si esas 12.438 personas donaran para crear programas destinados a reducir las brechas de desigualdad que se están comiendo a Medellín? O donaran para crear programas de apoyo a las trabajadoras sexuales.
sexuales o donaran para crear mesas de concertación entre las trabajadoras sexuales y la alcaldía. ¿Qué pasaría? Supongo que es un tema de prioridades, ¿no? Porque es que el Titanic Paisa tiene aspiraciones grandes, es poderoso, quiere tener vías 4G. El caso es que las medidas que anunció Fico y la manera en que las anunció hacen creer que o no conoce bien lo que hay debajo del iceberg o no quiere mirar bien lo que hay debajo del iceberg y en cualquier caso necesita ayuda para conseguir que todos veamos bien cuál es la base de ese iceberg que parece estar a punto de hundir a Medellín. Y entonces, como una colaboración, vamos a señalar apenas 3 partecitas de la base de ese iceberg que creemos que es importante tener en cuenta. Primero, la relación entre desplazamiento forzado, conflicto armado colombiano y oportunidades laborales para la población indígena. Una parte del iceberg que él reduce a También de comunidades indígenas que se asientan en términos de mendicidad, donde los niños también terminan siendo explotados. Para revisar esta parte del iceberg bastan apenas 2 artículos. Alerta en Medellín por posible desplazamiento masivo desde Chocó. Ya han llegado más de 30 indígenas. Hay alerta en Medellín por la posible llegada en las próximas horas de varias familias indígenas del Chocó que fueron desplazadas de sus territorios, según informó el personero William Vivas en la mañana de este sábado 16 de diciembre. De acuerdo con el personero, en la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la entidad de Medellín ya recibieron 34 personas de la comunidad en Veracatío, quienes provienen de El Carmen de Atrato, municipio chocuano donde se estaría generando el desplazamiento masivo de más familias. Nos disponemos a activar rutas de atención, dijo el representante del Ministerio Público, ante una situación que no es nueva, pues Medellín es el destino de muchas de las poblaciones víctimas de desplazamiento por factores como el conflicto armado, no solo desde el Chocó, sino también desde otros departamentos. Las graves crisis que vive el Chocó. Justamente este sábado, el defensor del pueblo Carlos Camargo emitió una alerta por la agudización de la crisis humanitaria en el Chocó por cuenta de hechos como homicidios y amenazas contra la población de zonas como Nuquí, Juradó y Bahía Solano, donde están azotados por el accionar del ELN y el Clan del Golfo. Familias de estos municipios se han desplazado a Buenaventura Valle. Los homicidios y el aumento de las amenazas agudizan cada vez más la crisis humanitaria que desde hace varios días padecen los habitantes de Nuquí, Juradó y Bahía Solano. Necesitamos que nuestro llamado sea atendido. Es urgente la implementación de un plan integral de protección de los derechos humanos de toda la población de la subregión chocuana del Pacífico Norte, dijo Camargo, quien añadió que los lancheros también han suspendido servicios de transporte público de pasajeros por esta causa. Este es un artículo de diciembre, pero en enero del 2023 apareció este otro artículo que dice así: familias de la comunidad indígena en Veracatío emplearon vías de hecho para ingresar a la alcaldía de Medellín y protestar contra medidas de Quintero Calle que prohibían, entre otra cosa, que los niños de las comunidades trabajen o que se realicen bailes para que los turistas extranjeros les den dinero. Estamos hablando de la administración de Quintero Calle, sí, que tampoco se hizo cargo del asunto, pero también recordemos que antes de Quintero Calle fue Fico. Pero volviendo al artículo, lo que estaban pidiendo estas comunidades era el derecho a la mendicidad laboral, básicamente. Y para conocer su versión de los hechos, 070 habló con el consejero de Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Antioquia, que dijo esto: en nuestras reflexiones con nuestros mayores y mayoras y con todas nuestras autoridades, creemos que pareciera ser una política estatal la de no ofrecer oportunidades o los suficientes empleos a la población. Estamos hablando de un país donde cerca del 60% del trabajo es informal, contando con que ese porcentaje es entre mayores de edad. Y eso nos debería decir algo o hacernos cuestionar muchas cosas al respecto de los gobiernos que hemos tenido. Estoy de acuerdo. Luego le dicen, el alcalde Quintero en aquel entonces advirtió que no está permitido que niñas bailen para extranjeros. ¿Qué le suscita esta frase? El consejero respondió: Medellín se ha caracterizado mucho por la visita de extranjeros que no vienen a hacer solo negocios. Su presencia todavía amerita mucho estudio precisamente por las actividades que vienen a buscar y por lo que promueven. No hablo de todo el turismo, pero sí hablo de una cifra importante. Investigaciones demuestran que lo que digo es cierto y hubo hasta un documental que nombró a Medellín como el burdel más grande de Latinoamérica. Ese fenómeno social debe tener un origen y sé que parte de lo que estamos hablando apunta hacia eso. Aunque particularmente me abstengo de marcar una línea política con los gobernantes de turno, definitivamente no se trata de la ciudad que quiere Quintero, sino de la ciudad en la que vivimos. Vayan a algunos lugares particulares y díganme qué personas y a qué edades están ejerciendo su actividad laboral informal y con qué público. Esto no es un problema focalizado, hay que hacer una radiografía bastante profunda de lo que está ocurriendo porque quizás esto es solo la superficie.
O como diría Fico, la punta del iceberg. Entonces, volviendo al discurso de Fico para anunciar medidas, yo me pregunto, así como dijo que hay venezolanas que están huyendo de una dictadura, ¿podría hablar de comunidades indígenas que están siendo desplazadas por la violencia en el Chocó, que han sido desplazadas durante las últimas 2 décadas y que durante este tiempo la ciudad no les ha ofrecido oportunidades y que además la ciudad podría plantear un diálogo con las autoridades indígenas que ya se han organizado y que están buscando salidas? Digo yo, ya que estamos planteando ir más allá de la superficie, ¿no? Segunda parte de la base del iceberg que a Fico parece que se le escapa. Vamos a englobarlo en algo llamado las gringo parties, que de alguna manera menciona el consejero de Derechos Humanos de la organización indígena y en las que Fico parece no pensar cuando habla del problema diciendo: cuando vemos justamente la problemática social, pero en términos de orden público. Aquí ignora el problema porque las gringo parties no son un problema de orden público. Pero para ampliar el tema voy a hablar de un artículo publicado por Manifiesta Media en febrero del 2023. Un PH en el Poblado, el negocio de fiestas para extranjeros que capta menores de edad en Medellín. Mientras lo leo estoy segura que toda la gente de Medellín tiene una visual clarísima de lo que voy a leer. Una fila enorme de carros se agolpa frente a la portería de un edificio lujoso en el barrio Provenza en Medellín. El trancón que bloquea el acceso a la zona es una imagen atípica para un barrio tradicional y un edificio habitado en su mayoría por personas mayores. Es sábado, cerca de la medianoche, y los carros siguen llegando. De ellos se bajan decenas de mujeres muy jóvenes y atractivas. Todas van para la misma fiesta en el penthouse del edificio. La fuente anónima que habló con nosotras pudo contar hasta 30 de ellas solo en la portería y solo 3 hombres. Había un tipo que tenía un fajo de billetes, no me consta que le estuviera dando plata a ellas, pero sí al de la plataforma, al del Uber. El portero del edificio le contó a esta fuente que en un apartamento que habían vendido recientemente, máximo 15 días, habían hecho una fiesta para conocer chicas. Así se lo explicó el nuevo dueño del apartamento al portero, y le dijo que iba a entrar mucha comida y que iban a ingresar personal de seguridad privada. Escoltas, porque había mucha gente armada. La policía vino y creo que lo único que revisó fue que las armas tuvieran el debido permiso, el salvoconducto. Sí lo tenían porque no hubo ningún problema y todo siguió. Según esta fuente y lo que confirmó el portero, hubo 80 personas aproximadamente en la fiesta, la gran mayoría mujeres. El organizador de la fiesta era Casey Brown. La inauguración del penthouse fue con una de las fiestas que suelen organizar con su socio Patrick Red. Las publicitan en sus cuentas de Instagram, Facebook y TikTok, que ahora están cerradas o privadas. Su negocio consiste en venderle a hombres extranjeros la experiencia de Medellín, que muchos de ellos buscan cuando vienen a esta ciudad. Salir de fiesta, consumir alcohol y otras sustancias y ligar y tener sexo con la mayor cantidad de mujeres posible. El ofrecimiento de esa ansiada experiencia se ha multiplicado con los años en Medellín. El Parque Lleras, el Parque El Poblado y algunas zonas del centro son escenario central de estos ofrecimientos a plena luz del día o en la madrugada. La hora ya dejó de importar. Los postes sirven de vallas para pegar invitaciones coloridas a fiestas, encuentros y clubes, todas traducidas al inglés. Mujeres que habitan la ciudad denuncian que salir solas es un riesgo porque el ofrecimiento de dólares a cambio de sexo es una probabilidad cada vez que salen. Casey, Patrick y otros socios tuvieron una idea de negocio redonda. Programa de inmersión en Medellín, un programa de coaching especial despiadadamente efectivo para salir con mujeres colombianas sexys y femeninas. Ay, Shakira. La semana de coaching vale $5,000, casi 24 millones de pesos. Ahora, ¿qué tendría que ver todo esto con la explotación de menores? El artículo dice: a través de una organización que quiere mantenerse anónima y que trabaja con estos casos, en Manifiesta pudimos conocer 2 testimonios de menores de edad que fueron captadas por estas fiestas de Bert y Red y sus socios. Una de ellas fue rescatada por esta organización de un contexto de explotación sexual ejercida por otro hombre extranjero. La menor relató las violencias de las que se consideró víctima. Entre estas, refirió que su amigo Casey la había invitado a sus famosas fiestas y la había explotado sexualmente de manera previa. La organización conoció este testimonio hace meses. Gracias al ruido reciente en redes y medios de comunicación pudieron acceder a otro testimonio que denuncia lo mismo. Esta organización asegura que actualmente la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, la cual se encarga de estas denuncias, ya abrió un caso contra esta red. Pero entonces, leyendo este artículo uno dice, el problema no es de orden público. Y entonces no basta con hablar con la gente de los hoteles y no basta con hablar con la gente de los bares. El tema sería también regular lo que hace o no hace un extranjero en la ciudad.
lo que se está haciendo o no se está haciendo con los apartamentos comprados o alquilados en la ciudad. Y claro, habría que estudiar y entender qué están haciendo estas mujeres en estas fiestas. ¿Son trabajadoras sexuales de oficio o son mujeres que circunstancialmente van a una fiesta y deciden ganarse una plata extra con algún personaje extranjero? ¿O son menores de edad que llegan ahí engañadas y terminan prestando servicios sexuales? ¿Cómo regular esta situación si no se sientan a hablar con todos los actores involucrados? Por supuesto, especialmente hablar con la policía, que va y vigila que simplemente las armas tengan el salvoconducto al día. ¿Cómo se pueden regular este tipo de fiestas si no existe una regulación clarísima sobre lo que son las actividades sexuales pagas? ¿Por qué no hablar con los colectivos y las organizaciones que trabajan con las trabajadoras sexuales para entender al detalle lo que está sucediendo, para entender cuáles son incluso las necesidades reales y concretas de estas trabajadoras sexuales para que cuando se les ofrezcan alternativas de trabajo no palidezcan en comparación a lo que está pasando en estas fiestas? Y a partir de esto ya podemos llegar a la tercera y última parte del iceberg que le vamos a ayudar a Fico a revisar, y es esto de restringir la presencia en espacios públicos de las trabajadoras sexuales como si eso cambiara algo en torno a la explotación de menores y como si él no tuviera nada que concertar con ellas para entender el funcionamiento de las bandas de trata y explotación, el funcionamiento de la policía frente a las trabajadoras sexuales y frente a las bandas, y las maneras de protegerlas a ellas, tanto de las bandas como de la policía, así como proteger a las niñas, niños y adolescentes. Ambos lados de la moneda tienen que sentarse a conversar con la alcaldía para entender bien qué es lo que está pasando y tomar medidas que partan de la realidad, no de la moralina que al parecer está utilizando el capitán para seguir manipulando el barco. Mientras la alcaldía no integre la atención a las desigualdades, la atención al tipo de turistas que llegan y las necesidades que tienen las trabajadoras sexuales, el barco se va a seguir hundiendo y ya está bastante hundido. Así que o el capitán se pone las pilas o le pasa como al capitán del Titanic. Y esa sería la píldora de hoy. Nos vemos esta semana en algún nuevo live que les anunciaré en mis redes. Acuérdense que en Instagram soy @esta es la píldora y en X soy @carolanfiru. Chao.